El primer maestro de bestias legendario 460-470 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y otras para su disfrute. Contamos con su ayuda de todo corazón. Gracias. Capítulo 460. Hacer un trato. 4 horas después, el helicóptero aterrizó en la frontera de la nación de las bestias divinas, no lejos de donde las cabeceras del río Floquar comenzaban en un manantial natural. Se reunieron para recibirlos una extraña variedad de criaturas. Un oso terrible, una sacerdotisa dragonante y un trío de gatos del páramo. Aparte de la sacerdotisa, que era una suma sacerdotisa de rango comandante, los demás eran todos monarcas fuertes. El coronel había estado esperando que la nación de las bestias divinas enviara a un representante débil como un insulto, pero parecía que habían enviado un equipo de respuesta de emergencia excepcionalmente poderoso para encontrarse con ellos. Todavía había un portal abierto detrás de las bestias, esperando que terminara la reunión, y Opelia comenzó a sospechar que esta reunión podría no salir como esperaban. Entonces, cuando salieron del helicóptero, ella adoptó la forma de hombre oso, asegurándose de que hubiera al menos un hombre bestia con su contingente. Tenía la esperanza de que ayudaría a aliviar la hostilidad que podía sentir y, a diferencia de su forma de oso temible, todavía podía hablar como hombre oso. Los dos bandos se detuvieron a unos metros de distancia, y la suma sacerdotisa dragonante asintió a los clérigos recién llegados mientras ignoraba a los demás. Primero, como muestra de buena fe anunció, y luego abrió un hechizo de visualización que mostraba a Carl enseñando una clase de combate a un grupo de niños de 5 años. Actualmente les estaba mostrando el arte del estrangulamiento lateral, donde podías acercarte lo suficiente al cuello de una bestia para que no te pudieran morder mientras atacabas. Thor estaba durmiendo la siesta en el fondo y la coronel Valerie se preparó para lo peor. Claramente, las bestias aceptaban a Carl si lo dejaban estar cerca de los niños, y eso haría que fuera más difícil recuperarlo. Deberíamos haberle advertido que no fuera tan amigable con las naciones extranjeras. El asistente del coronel Valerie le susurró. Pero si no fuera así, ¿en qué condición estaría ahora? Susurró ella en respuesta. La dragona le hizo un gesto a Tessa para que se acercara y hablara con ella, pero las bestias gruñeron cuando el coronel intentó unírsele. Suma sacerdotisa, me han informado de que su equipo tiene un contrato con los dioses dragón. Comenzó el dragón. Tessa asintió en silencio y sacó una copia del contrato. Entonces, ¿ustedes 4? Preguntó. Normalmente viajamos en grupos de 8 personas. Opelia es la quinta en la mayoría de las situaciones, mientras que Morgana, Bob y Doug refuerzan nuestro número para situaciones peligrosas. Ese era un grupo bastante poderoso, con Bob y Doug, ambos en el rango real, y Morgana justo en el cuello de botella. Pero la suma sacerdotisa había sido informada del poder de combate de Carl con sus bestias, y él todavía sería el líder designado del equipo incluso en la nación de las bestias divinas, a pesar de su juventud. Me han dado permiso para llevar a los miembros de su equipo contratado a su presencia. No más. Estoy dispuesto a hacer una excepción con los hombres oso, pero no con los humanos. ¿Qué posibilidades hay de que lo devuelvan al grupo? ¿También tenemos obligaciones que cumplir?, preguntó Tessa. La suma sacerdotisa dragonante negó con la cabeza. El gran sacerdote dice que sus habilidades son demasiado valiosas como para dejarlo ir antes de que se salde su deuda. ¿Qué deuda? El dragonante se encogió de hombros. No tengo idea. No me lo explicaron porque se consideraba algo innegociable. ¿Puedes preguntar? Tal vez podamos ayudar a saldar la deuda ahora mismo. Sus ojos parecieron vidriosos mientras usaba un hechizo de comunicación. No lo aclaró y solo dijo que todavía están limpiando huellas viscosas del techo. Eso dejó a todo el equipo de Carl confundido. Ninguna de las bestias tenía habilidades de tipo Slime, y las que posiblemente podrían estar en el techo eran Ra y Auk, ninguno de los cuales dejaría huellas. ¿Carl había hecho algo que implicara pelear en el interior con pies viscosos? Con suerte, no se habría peleado con los clérigos dioses bestia. Tessa recurrió a la coronel Valerie en busca de respuestas. Enviar más élites a la nación de las bestias divinas frustraba el propósito de intentar recuperar una. Pero tenían un contrato que decía que no se abandonarían mutuamente. Ciertamente parecía que estaba en una aventura, y si lo dejaban ir solo ahora que tenían la oportunidad de unirse a él, podría ser una violación del contrato. ¿Puedo tener un momento para hablar con los agentes de la oficina?, preguntó Tessa. La suma sacerdotisa asintió y Tessa dio un paso atrás para hablar con los demás. ¿A dónde voy desde aquí? Está bastante claro que no lo van a dejar ir fácilmente.
Vinimos aquí para recuperar a un élite, pero con el contrato, la mayoría de nosotros tendremos que ir a él si no nos lo traen. Ella susurró. La coronel Valerie suspiró y asintió. Si llega el momento, trate de conseguir condiciones de ellos. Preferiblemente una condición para que todos regresen a casa una vez que se haya pagado la deuda que acumuló. Sospecho que es un cargo inventado, una excusa para mantenerlo allí. Solo deseo poder decir con seguridad que el hecho de que dejara huellas viscosas en el techo fue una acusación falsa. Dana sonrió. Sí, todos nos quedamos un poco sorprendidos por eso, pero no creo que nadie diga que es imposible, o incluso tan improbable. A lo lejos, oyeron la risa retumbante del oso terrible. El oso definitivamente lo conoció. No se reiría tanto si no conociera a Carl, señaló Doug. El oso terrible asintió en señal de acuerdo, haciéndoles saber a todos que su audición era lo suficientemente sensible como para escuchar sus susurros. ¿Por qué pretendemos que todo esto es una reunión secreta? ¿Todos podemos escucharnos?, preguntó Dana. El oso y los gatos del páramo soltaron ruidos de risa ante su comentario, e incluso la sacerdotisa Dragonkin se rió entre dientes. Tessa dio un paso atrás hacia el grupo de la nación bestia divina. Les pedimos que nos unamos a nuestro compañero hasta que podamos irnos todos juntos. Lo que pedimos es que garanticen nuestra seguridad y nuestro regreso juntos a la nación dragón dorado lo antes posible. La suma sacerdotisa se quedó en silencio durante un minuto mientras consideraba la redacción. Podemos aceptar llevarte ante él y ayudarte a cumplir los términos del contrato con el dragón rojo hasta que todos os vayáis juntos, lo antes posible, sugirió. No era exactamente lo mismo, ya que había muchas excepciones a la conveniencia más temprana, pero no era un mal acuerdo, ya que habían acordado permitirles cumplir con los términos del contrato. El contrato estipulaba que necesitaban complacer al dragón rojo, por lo que sería difícil mantenerlos allí en un templo seguro durante un período prolongado, ya que las bestias divinas no estaban en guerra con nadie. El dragón negro que gobernaba su nación no vio la necesidad, las muertes en el continente se estaban equilibrando. La coronel Valerie asintió y le entregó a Tessa una pequeña bolsa que guardó en su trastero. Podría comprobar el contenido más tarde, pero lo más probable es que fuera un método para comunicarse con su casa desde fuera del alcance de radio habitual. Esa fue toda la señal que Tessa necesitaba para saber que se irían. El equipo se despidió de los hermanos Mackenzie y Morgana y luego se preparó para seguir a las bestias hasta su destino. Antes de irnos, hay algunas reglas básicas que debes conocer. Esta no es una nación humana, por lo que esperamos que te comportes lo mejor posible. Tus rangos militares y gubernamentales no significan nada para nosotros. Las bestias tenemos nuestro propio sistema de clasificación. La única razón por la que aceptamos esto es que no queremos ofender a los dioses al negarnos. Ahora, si entiendes eso, deberíamos llevarnos bien. Si tienes habilidades que te permitan viajar más rápido, te sugiero que las uses ahora. No abriremos un portal directamente al destino, explicó la suma sacerdotisa. Dana activó su habilidad de movimiento, pero ninguno de los clérigos tenía nada que pudiera ayudarlas mucho con eso. Sin embargo, como sumas sacerdotisas de los dioses dragón, tenían algunas características de dragón y una resistencia sólida. Sin embargo, cuando Opelia se transformó en su forma de oso terrible, el gran oso de rango monarca de rango terrible emitió un ruido retumbante que casi sonaba amistoso. Creo que tienes un admirador, se rió Dana mientras Opelia ponía los ojos en blanco ante el oso. Tranquilízate, grandullón. Ella es una mujer oso, su forma predeterminada es humana, no osa temible, es una habilidad que aprendió, bromeó Tessa. La suma sacerdotisa del grupo de las bestias se rió y luego le guiñó un ojo a su enorme y peludo amigo. Luego los condujo a través del portal, dejando atrás al equipo de la oficina. Los Beaskin del otro lado del portal no parecieron impresionados de ver al grupo que había pasado, pero deberían haber escuchado la mayor parte de la conversación y no intentaron impedirles que abandonaran el área y trotaran por un camino de tierra muy transitado. Podían oír risas a lo lejos, y el oso terrible resopló divertido. Parece que tus amigos te estarán esperando. Han vuelto a salir después de la cena, a trabajar con los niños, explicó la suma sacerdotisa. ¿Es este algún trato que has hecho con él?, preguntó Tessa. No exactamente. Lo entenderás cuando lo veas. Cal no tenía idea de que alguien vendría por él tan pronto, por lo que estaba supervisando un combate de entrenamiento entre los acólitos y Kara, preparándolos para cuando tuvieran que lidiar con una bestia salvaje furiosa. Los demás eran demasiado grandes para luchar sin habilidades o, en el caso de Remy, demasiado letales en su forma más pequeña.
El único ataque de Remy en forma de serpiente era una mordedura venenosa y, en su rango, eso mataría instantáneamente a los acólitos. Kara, por otro lado, podía desactivar sus habilidades y jugar con los niños todo el tiempo que quisieran. Infló la espalda, como si estuviera enojada, y dejó que los niños la rodearan. Los clérigos mayores se rieron. Un tejón del vacío rara vez se ponía a la defensiva y se enojaba. No le tenían miedo a nada, solo atacaban cuando estaban enojados. Pero ella estaba peleando con niños menores de 7 años. Una vez que estuvo segura de que los niños estaban en posición, Kara se movió, agarró a un niño por la cintura y lo hizo girar para golpearlo con el cuerpo antes de acariciar su vientre para simular un ataque de mordedura. ¿Qué acabamos de comentar? No pueden dejar que los agarre de esa manera. Si hacen eso con una bestia salvaje, los comerán, les recordó Carl a los niños. El objetivo debe usar su arma para golpear sus patas mientras los otros avanzan para capturarla y contenerla, explicó. Ahora vete de nuevo. Esta vez, el niño usó su espada de entrenamiento para apartar la garra de Kara mientras se retiraba, y el tejón del vacío comenzó a perseguir a los demás mientras su plan se desmoronaba. Acérquense. Oblíguenla a tirarse al suelo. Pueden golpearla, no le hará daño, la animó Carl. Ella golpeó a uno un poco más fuerte de lo previsto, y Carl se lanzó hacia adelante para atrapar al pequeño acólito antes de que tocara el suelo. No bajéis la guardia. Luchadores con escudos al frente, mantenedla ocupada. Así fue como Dana condujo al grupo al campo de entrenamiento en el templo para encontrar a Kara con un hombre lobo en una llave de cabeza, dándole un pene mojado. Carl, ¿qué les estás enseñando a los niños? Gritó. Dana. ¿Cómo llegaste aquí? No esperaba verte hasta que regresé. Conozca a Kara, el tejón del vacío alado y el miembro más nuevo del equipo. Kara soltó al niño para volar hacia Dana y tirarla al suelo, donde podría ser examinada adecuadamente. ¿Tu amiga es una maga humana? Son un poco blandas. Dale la pulsera o la voy a romper con solo intentar saludarla. Por favor, no rompan a los miembros de mi equipo. Es probable que vengan 2 clérigos y un berserker, todos humanos. Dana miró al tejón del vacío, que la olfateaba y tiraba de su armadura para inspeccionar el equipo. Las túnicas suelen arraer. Eso es bueno, no deberían romperse. Oh, más gente. Kara extendió sus alas y se lanzó hacia adelante, solo para ser interceptada y agarrada por Lotus. Eres adorable. Soy Lotus. ¿Eres uno de los amigos de Carl? Preguntó. Este no escucha bien. Kara extendió sus alas y aleteó con fuerza, elevándose a sí misma y a Lotus en el aire, para poder depositar al clérigo en la espalda de Opelia. Luego se deslizó hacia abajo para examinar a Tessa, dejando a Lotus confundida. Juro que la tenía bien agarrada. Los tejones son difíciles de sujetar, señaló Lotus. Incluso con magia. En general, hacen lo que les gusta. Es bueno verlos a todos de nuevo, pero como terminaron aquí. A menos que mis habilidades para leer mapas sean excepcionalmente pobres, estamos muy lejos de la frontera. Tessa se rió entre dientes ante la pregunta de Carl. Nos trajeron a ustedes por el contrato. Al parecer, tienen cosas que hacer antes de irse. Carl asintió. Es verdad. Estoy en medio de un proceso de enseñanza a los niños para que utilicen sus habilidades innatas y hemos aprendido algunas cosas nuevas muy interesantes en el último día. Oh, ¿qué aprendiste? Preguntó Tessa, al darse cuenta de que Carl se había distraído por completo en un templo lleno de bestias. Era tan malo como los sacerdotes de la naturaleza, pero se estaba concentrando en expandir sus habilidades del sistema, no solo en las nuevas experiencias. Bueno, la primera obvia es que soy bastante buena con los niños. Pero lo más importante es que descubrí que puedo usar los libros de habilidades de una manera completamente nueva. Estábamos a punto de comenzar, si quieres verlo. Estaban confundidos, pero cuando Carl llamó a Remy en su forma de reina Naga, todos se sorprendieron. Ah, cierto. Remy avanzó. Hasta ahora solo puede hablar serpiente, pero estamos trabajando en ello. Ahora, la parte que estábamos a punto de probar. Ortos salió con un libro recién escrito en sus manos y se lo entregó a regañadientes a Carl. Si esto salía mal, desde el punto de vista del dragón, Carl usaría el libro y este desaparecería. Sus inscriptores habían pasado la mitad del día en esto. No quería perderlo, pero Carl confiaba en que su teoría funcionaría. Carl abrió el libro de habilidades y comenzó a leerlo a Remy, mientras se concentraba en usar maestro de habilidades para transferir el conocimiento a Remy. Era un estilo de combate a 4 brazos y las posibilidades de que Carl pudiera usarlo eran muy bajas.
Pero si le daban el libro a Remy, debería poder hacerlo. El dragón no estaría de acuerdo con eso, pero aceptó prestárselo a Carl, con la condición de que lo reemplazara con algo de igual valor si esto no funcionaba. Pasaron 15 minutos cantando las instrucciones antes de que Carl terminara y Remy comenzara a avanzar en los movimientos de la habilidad. Aún no lo tenía todo dominado, pero ya tenía los conceptos básicos y con la práctica iba mejorando minuto a minuto. Vuelve y lo intentaré de nuevo. Una segunda lección podría ayudar, sugirió Carl. Tenía razón, la segunda vez Remy estuvo mucho mejor. Aún no tenía del todo la habilidad, pero se estaba acercando. Carl cerró el libro y se sentó en el césped. Eso me ha exigido mucha más energía de la que esperaba, explicó. Ortos recuperó el libro antes de que Carl lo ensuciara, pero el antiguo dragón estaba radiante de alegría. Realmente funciona, puedes enseñarle a una bestia a usar una habilidad del libro sin destruirlo. Hay tantos libros que no podemos duplicar, pero no podemos permitirnos el lujo de que nadie lo sepa, aplaudió. Así que eso es lo que era tan importante que no podías dejar. ¿Quieren que le enseñes a una bestia cómo usar una habilidad poco común?, se dio cuenta Dana. Ortos asintió. No solo una habilidad rara, quiero que le enseñe a uno de nuestros prodigios una habilidad épica. ¿Qué habilidad querías que le enseñara a alguien?, preguntó Tessa, sospechando de las intenciones del dragón. No tienes por qué sospechar tanto, clérigo de guerra. Soy una dragón de bronce, discípula del dios de la ley y el orden. No me gusta que se alteren las reglas de cómo se deben hacer las cosas y soy poco tolerante con las faltas de respeto. Está hablando totalmente de mí. Kara se rió, recordando la forma en que le había dado un golpe en la nariz. Los miembros recién llegados estaban un poco cautelosos ante el temperamento del dragón, pero Carl estaba sonriendo ante la actitud indiferente de Kara. ¿Por qué no lo intentamos ahora? Podría ser divertido. Hace tiempo que no veo una habilidad épica. Desde que aprendí atuendo bestial, sugirió Carl. Está bien. Por favor, entra. Ofreceremos refrescos para tus amigos, pero tal vez quieras contener a la sacerdotisa de la naturaleza. Sacerdotisa de la naturaleza, corrigió Carl, lo que hizo que el dragón pusiera los ojos en blanco. Sacerdotisa de la naturaleza aceptó de mala gana. Tessa tomó el control de Lotus, que estaba a punto de alejarse, siguiendo a los niños bestia. Habían prometido comportarse lo mejor posible, pero el tejón del vacío había desaparecido y Rai no estaba dispuesta a distraerla. Además, el dragón verde recién nacido en su mente quería saberlo todo. Ortos condujo a Carla a una habitación segura con magia protectora sobre todo. Había un gran tomo abierto sobre un escritorio, abierto en la primera página y cerrado con llave bajo un cristal. El tomo es delicado, no podemos dejar que lo toques. ¿Puedes enseñarnos algo a partir de ahí?, preguntó Ortos. Debería poder hacerlo, puedo leer el tomo. Así que, siempre que alguien pueda cambiar la página, debería poder usar mi habilidad para enseñarla. La pregunta es si alguien es realmente compatible con la habilidad. Las habilidades raras tienden a ser raras por una excelente razón, le recordó Carl. Tenemos un candidato, respondió Ortos simplemente. Silbó un gato moro, más grande que cualquiera que Carl hubiera visto antes, y en la cima del rango de monarca, entró para sentarse junto al dragón. Está bien, tienes que estar relajado para que esto funcione lo mejor posible. ¿Hay algo que pueda ayudar?, preguntó. El gato se volvió hacia Ortos y debieron haber estado en comunicación mental antes de que Ortos negara con la cabeza. No, debería estar bien. ¿Necesitas que se mueva? ¿Has notado con los niños que la enseñanza funciona mejor con el contacto físico directo? Si puedes moverte aquí, para que pueda apoyar una mano sobre ti mientras leo, sería mejor. El gato moro se movió un poco para poder ver a Carl, pero tenía su cola sobre los hombros de Carl. Sí, eso debería funcionar de maravilla. Ahora, el capítulo 1. Los elementos esenciales de la habilidad de sigilo bestia fantasma. Cuando llegaban al final de una página, Ortos las volteaba con magia y Carl continuaba, enfocando la recientemente mejorada habilidad maestro de habilidades tanto en Morcat como en Rae. Estaba descansando en su espacio, pero escuchando atentamente. No necesitaba estar afuera, estaban conectados permanentemente y esto sonaba como el tipo de habilidad que le encantaría. También era la habilidad esencial para que un gato moro en la cima del rango monarca evolucionara a un gato fantasma y atravesara el cuello de botella para convertirse en un señor supremo. Rae no entendía la política humana, pero entendía a las bestias, y pedirle este favor a Carl era un favor colosal. El ascenso de una bestia al rango de Overlord aumentaba el poder de combate de la nación.
Incluso uno o dos overlords más en una batalla podían ser suficientes para inclinar la balanza a favor de una nación u otra. No había forma de que Kara dejara huellas por todo el techo mientras huía de los clérigos justificara esto. Incluso enseñar a los niños quién limpiaría el desastre debería haber sido suficiente para pagar su deuda. Pero ella sabía que Carl estaba haciendo esto tanto por ella como por el gato moro y el dragón de bronce. Esta era una habilidad de grado épico que era completamente capaz de llevarla al rango de Señor Supremo, y probablemente haría que evolucionara instantáneamente cuando la aprendiera. No se sabía qué forma tomaría esa evolución, pero para su futuro, haría todo lo posible para aprender cada parte de esta habilidad, sin importar cuánto tiempo tuviera que practicar. Pero esta habilidad parecía estar en sintonía con ella, un ajuste natural de la misma manera que lo eran sus propias habilidades innatas, incluso más naturales que los golems, y ella amaba a sus golems. Quizás esta era una habilidad que ella también habría adquirido naturalmente a medida que avanzaba. Cuando terminó el libro, Carl se dio cuenta de que era un buen comienzo, pero ninguna de las bestias dominaba aún la habilidad. Su esencia era algo tan completamente extraño para un ser vivo que no podía dominarse tan fácilmente, ni siquiera por las bestias que lo llamarían una habilidad innata en su nueva forma. Bestia fantasma en realidad no te ocultaba, de eso se encargaban otras habilidades. Bestia fantasma te permitía salirte un poco de la fase con respecto a la realidad para atravesar brevemente un objeto, como una puerta o una pared. Según el texto, era increíblemente agotador y pocos podían aspirar a hacerlo más de una vez al día. Pero para una bestia de tipo asesino, poder atravesar una puerta o una pared sólida para llegar a su objetivo era una ventaja absolutamente brutal. El nombre encajaba con la habilidad, y Carl esperaba con ansias el terror que Rae podría causar una vez que dominara la habilidad. El gato del páramo, ahora un gato fantasma, o en camino a convertirse en uno, fue el primero en dominar la habilidad, pero Carl continuó leyendo obedientemente el libro de habilidades para dejar que Rae terminara de aprender. El gato aún no se movía, pero Carl podía sentir la activación de la habilidad, por lo que estaba razonablemente seguro de que había dominado la habilidad. Consideró brevemente el hecho de que un gato fantasma en realidad no representaba una gran amenaza para la mayoría de los humanos en casa, ya que eran demasiado grandes para él en la habitación a menos que estuvieran acostados, pero en el desierto, o en las naciones limítrofes pertenecientes a los gigantes, no habría tales restricciones. Antes de que terminaran el increíblemente largo libro por segunda vez, Rae había logrado atravesar uno de los árboles en su espacio. Eso podrían no contar, ya que no eran reales, pero hasta donde Carl podía decir, la habilidad estaba activa. Terminó la lectura por segunda vez y asintió con la cabeza hacia Ortos. Creo que la tarea está hecha. La habilidad debería haber sido entendida y transferida, así que si era la clave para un avance, eso debería ocurrir en el próximo día o dos, explicó. El dragón de bronce sonrió. No tienes idea de cuánto nos has ayudado hoy. Permitir que la nación de las bestias divinas obtenga una nueva bestia de rango supremo que pueda instruir a otros de su especie en la habilidad que acaba de aprender. Oh, creo que tengo una idea bastante decente de lo que he hecho aquí hoy. Solo espero no arrepentirme más tarde. Ortos le sonrió a Carl. Me gusta la gente inteligente, pero si ya sabías lo que estaba planeando, ¿por qué lo hiciste tan bien? Podrías haberle dado lo suficiente para darle esperanzas todos los días durante una semana antes de que alguien se impacientara. Carl le sonrió al dragón antiguo. Creo que es mejor tener amigos poderosos, ¿no crees? Sin esta habilidad, no había forma de que nuestro amigo se convirtiera en un gato fantasma. No es una habilidad que se pueda aprender fácilmente por uno mismo, por lo que las posibilidades de que un gato del páramo evolucione en esa dirección son casi nulas. El gato emitió un gruñido divertido que vibró a través de la cola que todavía tenía colgada del hombro de Carl. Quizás tengas razón. Es difícil decir que eres una amenaza para la nación cuando aquí todos están empezando a considerarte un amigo. Incluso a los acólitos les gustan tus lecciones. Dicen que eres un profesor más eficaz que los clérigos, y eso es decir mucho. Salieron de la sección de la biblioteca con los libros raros y una mujer de cabello blanco y ojos blancos se unió a ellos. Oh, Príncipe Carl, es bueno verte de nuevo en tu línea temporal correspondiente. ¿Cómo estuvo tu viaje? Preguntó. Bastante productivo, en realidad. Si quieres una versión detallada, puedes preguntarles a los jóvenes. Me hicieron contar la historia al menos 3 veces. Ya deberían saberla de memoria, respondió Carl cortésmente. Ortos se rió entre dientes. 3 veces podría ser un eufemismo. Obispo Misty, ¿tiene algún informe para nosotros?
Preguntó el dragón de bronce. Eso depende de si el amo de las bestias ya te lo ha contado todo o si todavía se está resistiendo. La nación del dragón dorado tiene una mazmorra de rango de comandante estable, y puedo confirmar que está despertando al menos sistemas parcialmente completos, con la capacidad de dejar que los destinatarios seleccionen aleatoriamente o directamente su clase. ¿Qué más había? Vi en una visión que ya conociste a Kara y Remy, así que no necesito entrar en detalles. Cerro intentó atacar al dragón del bosque aquí o antes. No te preocupes por eso, su juego es fluido, pero no tanto. Cal se quedó mirando estupefacto. No tenía idea de quién era esa mujer, pero ella parecía saber muchísimo sobre él. Entonces, ¿se ha confirmado que se trata de un resurgimiento? ¿Sabes qué lo está provocando? La mujer de ojos blancos negó con la cabeza. No, son tan aleatorios como siempre. Pero este humano tiene mucha suerte de ser enviado a donde aparecen. Tal vez eso significa que tu templo recibe al siguiente, ya que él fue enviado aquí cuando regresó. Orto suspiró. Espero que no. Es demasiado problema. Pero me alegro de que hayas podido encontrar tiempo para venir y dar un informe, obispo. La mujer se rió entre dientes. Sí, encontré tiempo. Eso es bueno. Ahora tengo cosas que ver, gente con la que hacer cosas. Volveré más tarde. Luego se convirtió en una espesa niebla blanca y simplemente desapareció por la ventana. Bueno, es una mujer interesante. ¿Es una especie de oráculo o profeta? He oído que ven el mundo de maneras únicas, preguntó Carl. Bueno, no puedo decir que su manera de ver el mundo sea normal, pero tampoco la llamaría oráculo ni profeta en el sentido habitual. Lo que significaba que tenía otras formas de averiguar información desconocida. Carl tendría que recordarlo. El obispo Misty recordaría ese nombre. Podía oír el caos en la habitación contigua y Carl sonrió al darse cuenta de que Lotus se había reunido con los acólitos sin supervisión. Casi con toda seguridad había recibido un sermón por adelantado, pero eso no la mantendría contenida por mucho tiempo. Como era de esperar, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con una pequeña gata feliana en su regazo, leyéndole una historia a los acólitos más jóvenes de la iglesia. Dana se acercó para darle un abrazo a Carl, luego se sonrojó al darse cuenta de que Ortos todavía estaba de pie a su otro lado. Dejaré que te reencuentres con tu equipo. Podemos hablar mañana sobre otros asuntos. Los acólitos os acompañarán a todos a vuestras habitaciones después de la cena. El dragón antiguo se alejó y dejó a Carl con su equipo. Curiosamente, Opelia todavía estaba en forma de hombre oso y llevaba armadura. De hecho, todos llevaban armadura. Ya sabéis que no van a atacar, podéis estar tranquilos, les recordó Carl. Estás demasiado relajado. Estamos en una nación extranjera sin tratados oficiales con la nación del dragón dorado o la iglesia. La armadura es solo cuestión de sentido común. Aunque veo que te sientes cómodo entrenando niños para ellos y ayudando a sus bestias de alto rango a adquirir nuevas habilidades, respondió Tessa. Carl le dio una palmadita en el hombro. Está todo bajo control. Bueno, casi todo bajo control. Pero acabas de llegar. Hay algunas cosas que debería explicarte. Kara y Remy, ¿pueden salir y saludar? Remy salió primero y robó el niño Felian de Lotus antes de que el pequeño clérigo pudiera reaccionar. Tanto Remy como el joven acólito se rieron cuando Remy levantó a la niña en el aire y la hizo girar mientras ella se enroscaba en el medio del suelo. Remy, ¿ahora eres un naga? Remy le entregó el niño a Tessa, quien parecía más confiable que los demás para sostener un niño, y asintió felizmente. Remy señaló la corona que llevaba en la cabeza, donde sujetaba su velo. ¿Una reina naga? Adivinó Lotus. Remy asintió nuevamente y agarró a Lotus para abrazarla. ¿Cuándo se volvió tan cariñosa Remy? Preguntó Tessa. En cuanto tuvo brazos. Ahora que puede abrazar a la gente sin que piensen que está intentando matarlos, se ha volcado. Incluso corrió por el templo abrazando a los niños el primer día. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó Tessa. Anoche. Llegaste mucho más rápido de lo que esperaba. Podría haber entrenado un ejército de niños leales si me hubieras dado una semana más. Algunos de los clérigos mayores miraron con desconfianza a Carl al darse cuenta de que solo estaba bromeando. Se desempeñaba muy bien en la educación de los niños y los jóvenes lo adoraban. Tenemos mucho de qué hablar, pero creo que podemos hacerlo durante la cena. ¿Qué tal si dejamos que estos pequeños nos lleven al comedor? Sugirió Tessa. El joven grifo que había obtenido la piedra sagrada por su sorteo en la ronda final del desafío Thor agitó sus alas y voló en círculos por la habitación antes de volar hacia la comida. Todos, sigan al grifo.
Les espera una sorpresa más y será mejor que se sienten para escucharla, se rió Carl. Lotus sonrió. Lo vi de antemano. Es un tejón. Un tejón de miel. Kara salió de su espacio y extendió sus alas para volar por la habitación antes de abordar a la sacerdotisa de la naturaleza y lamerle la cara. Cerca, Kara es una tejón del vacío alada. Y parece que le gustas. O al menos la miel de la loción corporal que usas. Pero esa no es la sorpresa a la que me refería. La conociste al entrar, ¿recuerdas? Rae, ¿por qué no sales y lo presumes? Rae apareció en el centro de la sala, luciendo muy parecida a como siempre había sido. Por lo tanto, era un misterio por qué sería una sorpresa para los presentes. Sin embargo, después de una rápida revisión para asegurarse de que nadie más la estuviera mirando, dio un paso adelante y atravesó la mesa junto a ellos, usando bestia fantasma para atravesar la sólida mesa de piedra. ¿Lo hizo? Preguntó Tessa en voz baja. Lo hizo con vino Carl, antes de que Rae volviera a su siesta. Estaba bastante segura de que todavía le faltaba mucho para dominar esa habilidad, incluso si pudiera hacerla funcionar ahora mismo. Una habilidad de grado épico implicaba mucho más que simplemente poder activarla. Nadie más dijo nada al respecto en voz alta, ya que los acólitos comenzaban a regresar con la cena. Pero eso no significaba que no estuvieran todos celebrando en silencio. Dana le dirigió a Carl una mirada significativa y le preguntó en voz baja si esto era lo que había estado haciendo desde su llegada. No había sido planeado, al menos no por él, pero incluso una sola habilidad para sus bestias era una gran victoria, y la nueva habilidad de Rae era increíble. Entonces, ¿estamos aquí como profesores sustitutos de los acólitos Beaskin? Por adorables que sean, sospecho que eso no será suficiente para mantener feliz al dragón rojo. Ya ha pasado un tiempo desde que cumplimos con los términos del contrato, les recordó Opelia. Tessa se negó a mencionar que todo lo que Carl había estado haciendo mientras estaba ausente ya había sido contado en el cronómetro. Cualquiera que estuviera escuchando no necesitaba saber que tenían tiempo extra. Pero ella tenía una idea. Quizás podamos convencerlos de que nos dejen regresar al campo de batalla. No está tan lejos de aquí hasta la parte trasera de la nación de los gigantes de la montaña. No deberían tomarse a mal a las bestias si dejan a unos cuantos humanos sueltos sobre ellas. Desde algún lugar a la derecha de Carl, una risa burlona llamó su atención. Si bien no dudo de que el hombre monstruo pueda enfrentarse a un gigante de rango monarca, debes saber que los envían de a 10 a la vez en equipos de patrulla fronteriza. Ni siquiera el dragón rojo se impresionaría si te suicidaras, humano. Tessa se giró para mirar al que hablaba y vio que era una bestia tipo león grande y musculosa, casi tan grande como la forma de hombre oso de Ofelia. Estaba del lado fuerte del comandante, pero vivía aquí, por lo que sería más experto en la situación en su frontera con los gigantes de la montaña que ellos. Pero pensar que pusieron patrullas fronterizas tan fuertes a lo largo de la frontera con las bestias divinas. Eso tenía que estar reduciendo la fuerza que podían poner contra los humanos, a pesar de que estaban en guerra. La nación del dragón dorado no tenía cientos de élites de rango monarca para usar, y si los gigantes los estaban usando como patrulla fronteriza, claramente lo hacían. Tessa le sonrió. No subestimes a una sacerdotisa de la guerra. Pero tienes razón, no estamos a la altura. Supongo que no tienes ninguna sugerencia sobre cómo mantener feliz al dragón rojo mientras esperamos lo que el representante llamó su primera oportunidad para asegurarnos de que regresemos a casa. El hombre bestia se encogió de hombros. No tengo idea. Pero la frontera es una mala idea. El grupo terminó su cena y se dirigió a la cama, escoltado por los acólitos. Normalmente tenemos dos en una habitación, por lo que el señor Carl tendrá que dormir solo, a menos que quiera compartir con un acólito, explicó un pequeño niño lobo mientras los guiaba a las habitaciones de los visitantes. O podría compartirlo con Dana y la suma sacerdotisa Lotus podría compartirlo con un acólito, ofreció Carl. El chico parecía horrorizado. No puedes compartir habitación con chicas. Podrían tener piojos. Carl hizo todo lo posible para no reírse ante la mirada de pánico en el rostro del niño, mientras que los demás intentaron no reír. No te ofendas. Estoy seguro de que no tienes piojos, tartamudeó cuando recordó que todos podían oírlo. Carl les sonrió a los demás. Bien, señoras, ya escucharon al joven acólito. Parece que van a compartir y yo tendré a uno de los acólitos como compañero de habitación. Lotus le sacó la lengua a Carl, a pesar de que él había intentado emparejarla con un acólito para que durmiera con él. Probablemente no dormirían mucho.
Solo Tessa podía hacer que Lotus se durmiera antes de que se agotara, pero eso habría ayudado al estado de ánimo de la clériga de la naturaleza. Cal en realidad no esperaba que transfirieran a alguien a su habitación, ya que los acólitos deberían haber tenido sus propias habitaciones, pero cuando entró, una de las camas ya estaba ocupada por un dragón king de algún tipo, con cabello blanco y cuernos plateados. Buenas noches, dijo Carl suavemente mientras se preparaba para meterse en la cama. La figura se dio la vuelta y unos ojos blancos familiares lo miraron fijamente. ¿Obispo Misty?, preguntó Carl. Correcto al primer intento. Muy bien. Ahora que todos los demás están dormidos, tengo algunas preguntas para ti sobre lo que viste cuando estabas en el pasado y lo que aprendiste. Te envié allí, pero no tuve la oportunidad de supervisar todo lo que estabas haciendo. No cuando es molesto, arzobispo me estaba acosando otra vez. ¿Tú me enviaste? ¿Entonces no era una anomalía?, preguntó Carl, ahora en guardia contra esta extraña criatura. Por supuesto que sí. Alguien tenía que irse. ¿Quién podría ser mejor que tú? Tienes bestias que te mantienen con vida, tienes habilidades de supervivencia, los humanos creerán lo que les digas y fue bastante fácil asegurarme de que terminaras aquí, donde podía hablar contigo antes de que te fueras, anunció con orgullo. Entonces, ¿querías que volviera y descubriera algo sobre el pasado?, preguntó Carl, sin comprender. ¿Descubrirlo? Tonterías, puedo ver el pasado. Además, Ortos estaba allí. Quería que fueras allí y lo experimentaras para que pudieras confirmar si la versión del sistema que está siendo despertada por las nuevas mazmorras es la misma para los humanos. Dime, ¿hubo alguna función nueva durante ese tiempo que no tuvieras ya después de visitar la mazmorra? Puedo tomar prestada una de las recién despertadas si la necesitamos. Eso podría ser una pesadilla política. Su sistema de inventario no era el mismo que el mío, y no parece que tenga tanto espacio de almacenamiento. También pueden ver los nombres y las clases por encima de las cabezas de todos. Yo no podía hacer eso antes, o quizás no sabía cómo activarlo hasta que los vi hacerlo. Ahora puedo hacerlo, pero nunca pienso en hacerlo, y solo unas pocas personas tienen una etiqueta. Tú sí, ahora que la estoy buscando. Todos los miembros de mi grupo la tienen, y Ortos también, pero no he estado buscando para ver si alguien más la tiene. Aparte de eso, tenían una función de gremio, y no tengo idea de cómo funciona eso, explicó Carl. Misty asintió. Es comprensible. La capacidad de crear nuevos gremios se perdió incluso entonces. Todos se unieron a uno de los pocos que sobrevivieron de los tiempos anteriores. Carl chasqueó los dedos. La función de control de la ciudad. Puede que sea parte de las funciones del gremio, pero la ciudad estaba bajo el control del gremio y cambió de manos con un desafío. Misty sonrió. Eso también se perdió. Las piedras de control de la ciudad eran un objeto mágico que estaba vinculado a los gremios, no formaba parte de las funciones básicas del sistema. Pero si mantuviste algunas de las mejoras que obtuviste allí, y ahora sabemos que al menos algunas bestias pueden ser despertadas por el objeto que trajiste, significa que tanto nuestra nación como la tuya deberían poder despertar más al hacer que equipen equipo de la mazmorra. Cal sonrió y el dragón asintió felizmente. Mira, no te haré trabajar por nada. Esta es una información valiosa. Pero la parte importante es la siguiente. Simplemente usar el artículo no es suficiente. Necesitas equiparlo. Eso solo se puede hacer si ya estás preparado para el sistema. Por lo tanto, haz que todos los niños que hayan recibido la inyección también intenten equipar el objeto, o haz que alguien con un sistema completamente funcional descoloque el objeto y se concentre en equiparlos. Eso es lo que hizo Ortos. Cal asintió y tomó nota física para acompañar la nota mental. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿No sería mejor para tu gente que no lo supiera? Misty negó con la cabeza. No, es mejor que todo el mundo lo sepa ahora porque cada uno se dará cuenta por sí solo. Pero Ortos tiene otro tesoro para ti mañana, y los dioses exigirán que lo tengas. Ahora te ves bastante cálido, así que deslízate hacia un lado. Cal apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el dragón se deslizara bajo sus mantas y se acurrucara para volver a dormir. Podrían hablar mañana de ese tesoro que Ortos tenía para él. Cal no se dio cuenta de que Misty había cambiado a la forma de un dragón blanco del tamaño de un perro hasta la mañana siguiente, cuando sintió un pequeño cuerpo tratando de insertarse en su cama. Los demás habían venido a despertarlo, pero Lotus esperaba robarle su lugar sin despertar al dragón. Por supuesto, no funcionó, pero Misty no tenía intenciones de levantarse de la cama y Lotus llevaba una loción corporal con olor agradable.
Cal extendió la mano y apoyó las yemas de los dedos en la piedra de la pared de bloques para levantarse de la cama, luego se empujó contra la pared para aterrizar en el suelo. Por impresionante que sea esa proeza de fuerza física, deberías ponerte los pantalones antes de venir a desayunar. Lotus se perderá la comida sin quejarse, pero tú deberías comer, susurró Tessa. Cal se puso su armadura para mimetizarse con el resto del equipo y se dirigió al desayuno. A mitad de camino, los acólitos tomaban las manos de todos, actuando como sus guías. ¿Vas a entrenarnos de nuevo hoy, hombre monstruo? Preguntó una chica mitad dragón. Lo más probable es que sí. He oído que el gran sacerdote Ortos tiene algo que decirme primero, pero después de eso debería haber tiempo para ver tu entrenamiento, asintió Carl. El acólito inclinó la barbilla hacia un rincón de la sala donde se encontraban reunidos un grupo de ancianos. Se han estado reuniendo aquí toda la noche desde los otros templos de la zona. Creo que quieren decirte algo importante. Según la suposición de Carl, debe ser un tema muy importante, dado que podía sentir al menos 3 bestias de rango Overlord, y 2 de ellas eran dragones. Si añadimos a Misty, que estaba durmiendo hasta tarde esa mañana, eso sumaba 3 dragones poderosos en un solo lugar, además de los otros ancianos que habían venido de visita. A diferencia de la nación del dragón dorado, en el desayuno había mucha carne, servida con avena y miel. Los ancianos tuvieron la amabilidad de dejarlos terminar de comer antes de que vinieran a atender sus inquietudes. Pero parecían mucho más preocupados de lo que Carl había esperado después de sus días anteriores aquí. Príncipe Carl, comandantes. Bienvenidos al templo Bruce. Si nos acompañan a una sala de reuniones, tenemos mucho que discutir, anunció el anciano. Parecía ser humano, pero tenía la temperatura alterada y olía a agua de mar, por lo que Carl asumió que se trataba de una habilidad de transformación o un hechizo de disfraz. Los otros ancianos se unieron a ellos mientras se dirigían a la sala de reuniones, junto con Ortos y Misty, que caminaba de la mano con Lotus. El gato moro que estaba de guardia en la puerta la cerró detrás de ellos y todos tomaron asiento alrededor de una enorme mesa circular. El dragón desconocido, una bestia de rango monarca cuya forma humana tenía ojos negros vacíos, dio inicio a la reunión. Vayamos al grano. No es ningún secreto que la nación del dragón dorado ha abierto una mazmorra de rango de comandante con una entrada estable en su territorio. Con eso, podrán despertar a nuevos usuarios del sistema hasta el rango de comandante. Aunque no tendrán más oportunidades de sobrevivir, la mazmorra se ha convertido en una fuente de gran envidia para las demás naciones, tanto humanas como semi-humanas. Pero lo que es más importante, se ha convertido en una fuente de preocupación para las naciones monstruosas. Los gigantes y el Imperio Neubon en particular. Ahora bien, esto es principalmente una preocupación para sus líderes, pero también es una preocupación para nosotros y para la nación Beaskin, que es nuestro aliado pero no comparte nuestra frontera. En este caso, nos encontramos en una situación similar a la de la nación del dragón dorado, en la que estamos asediados por todos lados por enemigos. Los gigantes no permitirán el paso del Imperio Neubon por sus montañas, por lo que tendrán que mover ejércitos por las tierras de los hombres bestia. Los humanos que están al norte de nosotros tendrán que atravesar nuestro territorio para llegar al suyo. Hasta que no haya otra mazmorra estabilizada, la amenaza de invasión de los territorios de las bestias inteligentes no disminuirá. Cal escuchó atentamente. Su problema tenía sentido, pero no veía qué podía hacer al respecto. Cal permaneció en silencio, pero asintió, por lo que el dragón supo que entendía el asunto. Lo que nos gustaría que hicieras es tomar una piedra encantada que hemos creado y depositarla en una anomalía inestable que se abrirá pronto en el Imperio Neubon. Los humanos prefieren atacar a los monstruos usando sus flotas navales que cruzar la totalidad de 2 naciones o más en tierra para enviar un ejército. Si hay una anomalía estable en el Imperio Neubon, la nación del dragón dorado se convertirá en un objetivo de menor prioridad para todos, excepto para los gigantes. Más seguro para ti, más seguro para nosotros. Beneficio mutuo. Terminó el dragón. ¿Y por qué no envías a uno de tus propios equipos? En esta sala hay muchos residentes poderosos que podrían hacer el trabajo, preguntó Tessa. Al dragón rojo no le gustaban los engaños, excepto las emboscadas, y el dragón de guerra ciertamente no aprobaba el envío de soldados en misiones suicidas. En primer lugar, no podemos abrir un portal cerca de la anomalía. Pero lo que es más importante, carecemos de la capacidad de ser sutiles. Tenemos bestias con grandes habilidades de sigilo. Pero el sigilo no será posible en esta misión, ya que se reunirán muchos grupos para la misión. Las bestias inteligentes no viven en el Imperio Neubon.
Sin embargo, tienen algunos semihumanos de sangre monstruosa y pequeños grupos de humanos. Hay más de una docena de naciones humanas en este continente, y solo una con bestias divinas. Si sospechan de ti, hay una negación plausible. No pueden culpar directamente a la nación del dragón dorado. Cal asintió. Entonces, tendremos que entrar a través de un territorio controlado por monstruos, con la vaga promesa de una posible seguridad para la nación del dragón dorado, que actualmente no está en guerra con el Imperio Neubon. El dragón sonrió. Y luego vuelve a salir. Te daré una orden de protección, así que si llegas a nuestra frontera o a la nación Beaskin, te escoltarán sano y salvo hasta tu casa, cumpliendo nuestro acuerdo con la gente de tu oficina. La mirada poco impresionada de Carl hizo que el dragón sonriera y algunos de los ancianos se rieran. Sin embargo, Misty tenía la respuesta. Tengo una orden de misión para el equipo más cercano para investigar la anomalía. Ustedes son los más cercanos por más de 2000 kilómetros, y todo está firmado por el jefe del Estado Mayor del Ejército y el propio arzobispo. Cal se volvió hacia el dragón temporal, que había recuperado su forma completamente humana. ¿Y cómo conseguiste eso? Preguntó. Fácil, fui allí después de que estuvo listo y lo solicité, luego lo traje de vuelta. La diosa dijo que estaría bien. Dana y Opelia se quedaron mirándola, abrumadas por el insondable nivel de engaño que representaban sus habilidades, mientras Carl suspiraba y Tessa se frotaba las sienes. Lotus frunció el ceño. Entonces, fuiste y conseguiste una orden para que estabilizáramos la mazmorra, después de que lo hicimos, y luego la trajiste aquí para que pudieras enviarnos a estabilizarla. Misty se dio una palmadita en la cabeza. Por supuesto que no. No fuiste la primera vez, ¿verdad? Porque no estábamos aquí para advertirte del peligro y no había ninguna motivación para que viajaras tan lejos sola cuando había acólitos con los que entrenar aquí mismo. Lotus miró al dragón con enojo. Estoy segura de que eso debe estar en contra de alguna regla en algún lugar. Eres un dragón temporal. ¿No proteges el tiempo? Misty se encogió de hombros. Por supuesto que sí. Pero esta línea temporal también es estable. No hay ningún problema en enviarte por ella. Ortos sonrió a los élites. Veo que, incluso con la orden, aún son escépticos. Pueden verificar la orden y ver que es un contrato mágico válido, creado por su arzobispo. Pero estamos dispuestos a pagar por su ayuda a las bestias divinas. Cal sonrió. Ahora sí que podían haber descubierto algo. Las bestias tenían muchas cosas buenas que sería imposible que consiguieran por sí mismas. Para demostrar nuestra sinceridad, hemos preparado 5 muestras del favor de nuestro líder. La magia se desvanecerá con el uso, pero deberías conservarlas, ya que también se utilizan para garantizar un paso seguro por nuestras tierras. Abrió un cofre y reveló 5 escamas de dragón negro exquisitamente talladas de un dragón de rango Overlord, el fiel del dios de la muerte. Oh, son geniales. Inclinan la balanza de la vida y la muerte a tu favor. Los enemigos sufren más daño, los amigos sufren menos cuando la ficha está cerca. Kara le informó a Carl con voz emocionada. ¿Cómo lo sabes? Una vez lamí un dragón negro y esta magia se siente igual. Es lo mejor. No estaba claro qué tipo de circunstancia la había llevado a lamer a un dragón, pero Carl no dudaba de que lo había hecho. El tejón del vacío no tenía miedo de nada en este mundo ni en el siguiente. Carl miró a su equipo en busca de confirmación. El paso seguro a través de la nación de la bestia divina era valioso y, como había dicho Misty, tenían el acuerdo del arzobispo de que ese era el mejor curso de acción, incluso si lo había dado después del hecho, y posiblemente bajo presión cuando las otras naciones invadieron para llegar a la mazmorra. No hubo objeciones, por lo que repartió las fichas y dejó que cada uno las guardara en sus bolsas de almacenamiento. Entonces, ¿todos tienen un inventario activo? ¿O solo una bolsa de almacenamiento? Preguntó Ortos. Lotus estaba prácticamente ansiosa por responder, pero se contuvo hasta que Carl habló primero. Tengo un inventario activo, pero todos comenzamos con bolsas de almacenamiento de una recompensa de instancia, explicó. De esa manera, si los demás querían, podían mantener en secreto su nivel de poder, y él no les daría nada que el curioso dragón temporal no supiera ya. Lo que Misty sabía, sin duda se lo diría a los demás si era necesario que lo supieran. ¿Cómo sé si tengo un inventario activo? Preguntó Lotus. Simplemente piense en la palabra estado con la intención de que aparezca información del sistema, explicó Ortos. La forma en que se iluminaron los ojos de Lotus dejó en claro que había encontrado algo inesperado.
La clériga de la naturaleza nunca sería una buena jugadora de póker, pero esa fue una respuesta suficiente para las bestias. Dana asintió. Yo también tengo inventario. Y la bolsa de almacenamiento está en uno de los espacios. ¿Puedes ver los títulos? Preguntó Ortos. Todos se quedaron confundidos por un segundo, luego Opelia miró 2 veces. Sobre tu cabeza, vestida de blanco, tu nombre es Ortos. ¿Por qué es blanco, cuando Carl es rojo y Dana es azul? Ortos hizo un gesto por encima de su cabeza. Eres de un rojo muy oscuro, para Berserker. Carl es un rojo sangre para Beastmaster, el blanco es Cleric, el azul claro es Mage. Cuando ves guerreros con un sistema completamente activo, son marrones, los chamanes son azul oscuro, los brujos son morados, y así sucesivamente. Eso es brillante. Pensar que se suponía que sabíamos todo eso sobre otras personas, respondió Opelia con una sonrisa entusiasta en su rostro. Concéntrate en mí y podrás ver más detalles cuando tengas abierta la vista de estado. Bloqueará gran parte de tu visión, así que no lo intentes en combate. Pero deberías poder ver algunas cosas, agregó Ortos. Ortos, dragón de bronce, gran sacerdote del dios dragón de bronce, rango de señor supremo, abad del templo de Bruce. Leyó. Obviamente, Ortos estaba tomando nota mental de lo mucho que podía ver, ya que Carl recordó que solía tener una etiqueta del gremio de anfitriones de Darkleaf, que ya no veía. Cuando la función completa del sistema se desvaneció, el gremio debió disolverse, o había algo que él necesitaba hacer para recuperar su posición. Por supuesto, podría ser que simplemente decidiera mostrar solo ciertos roles, pero Carl no sabía cómo hacerlo, o si siquiera era posible. Orto sacó un objeto más de su túnica, un pequeño estuche de bronce para pergaminos. Esto es para Carl, una recompensa de los dioses por su ayuda previa, explicó Ortos. Carl colocó una mano sobre el tubo del pergamino, esperando que Ortos se lo entregara, pero el dragón lo mantuvo en su poder y la información comenzó a aparecer en la visión de Carl. Habilidad de clase aleatoria adquirida. Árbol de habilidades básicas seleccionado. Habilidad de domesticación de nivel 3. Fusión de habilidades. El maestro de bestias tiene la posibilidad de crear nuevas habilidades combinando habilidades compartidas. Parece que conseguiste algo bueno, comentó Ortos mientras tomaba el estuche del pergamino y lo guardaba en su inventario. De hecho, mejoró una de mis habilidades de clase. Con algo de práctica, podría adaptar algunas de las habilidades que ya uso para que sean más efectivas, explicó Carl. Eso fue lo suficientemente vago como para no desviar la conversación, pero también era cierto, por lo que no podían acusarlo de insultar el regalo que los dioses bestia le dieron. Ya tenía algunas ideas sobre cómo se podrían usar las habilidades juntas para crear algo verdaderamente brutal. Bone Cruiser, con su capacidad para evitar la armadura, y Chain Lightning, con su aturdimiento y daño que se propaga, serían geniales juntas. Pero si pudiera aprender a usar la desintegración de Kara y combinarla con Bone Cruiser, el resultado sería casi imparable. Kara se rió en la mente de Carl mientras pensaba en el potencial de un ataque desintegrar que simplemente ignorara la armadura y las barreras. Esa sería la mejor habilidad de la historia. Ella lo llamaría bofetada y lo usaría contra cada enemigo que encontrara. Combina el rayo eterno y el círculo de protección. Sería mucho mejor, sugirió Thor. Círculo de protección no era una habilidad compartida, pero Thor pensó que debería haber una forma de evitarlo. Tal vez Caro solo necesitaba mejorar su nueva habilidad de fusión de habilidades. Necesitamos enseñarte a usar nuevas habilidades. Si pudieras combinar guardaespaldas con bestias fantasma, podríamos ir directamente a por la buena comida y las cosas brillantes. Remy sugirió. O golems con triturador de huesos. Ray sugirió. Está bien, entiendo el punto, todos quieren que aprenda nuevas habilidades para poder hacer combinaciones poderosas. Trabajaré en ello. Tal vez ahora que el maestro de habilidades mejoró, me resultará más fácil aprender más de sus habilidades. Cal estuvo de acuerdo. Auka sintió con la cabeza. Si pudieras combinar las bestias adicionales con todas las habilidades de ataque, podrían ser verdaderos miembros del equipo. Podríamos enseñar a los guardaespaldas de Remy a usar la magia adecuada, como las bolas de fuego. Aunque estaba mejorando en la habilidad de aplicar cuerpo llameante a otras personas, pero tenía razón. Si los guerreros Naga invocados pudieran lanzar bolas de fuego o crear tótems adicionales, serían aún mejores. Este regalo iba a ser mucho trabajo. Orto se aclaró la garganta para llamar la atención de Carl. Te enviaremos lo más cerca posible del destino mañana por la mañana. Aún hay tiempo antes de que se abra la anomalía y no querrás quedarte esperando. ¿Necesitas algo para prepararte para el viaje?
Cal todavía tenía demasiado preparado de la última vez que había recibido ayuda para prepararse para un viaje, y la mayor parte de su inventario estaba lleno de cosas que había obtenido de los elfos. Ya tenía suministros para todas las situaciones imaginables, así que Carl negó con la cabeza. Los demás hicieron lo mismo, ya que se habían preparado en casa para una misión prolongada, en caso de que se quedaran atrapados en la frontera durante semanas tratando de llegar a un acuerdo. Está bien, entonces tienen el día libre. Hagan lo que quieran, pero traten de no causar problemas a los demás, ellos también tienen deberes que atender. Ortos claramente consideró que la conversación había terminado, pero algunos de los otros ancianos estaban intrigados por las habilidades de entrenamiento de Carl y ansiosos por ver qué haría a continuación. ¿Por qué no vamos todos a ayudar a los estudiantes mayores hoy? Ayer trabajé con los niños pequeños, pero todavía hay un grupo que está a punto de asumir funciones oficiales y que podría practicar un poco sus habilidades. Y, por supuesto, Carl esperaba poder conseguir uno o dos si se esforzaba lo suficiente. Eso no era posible con los más jóvenes, ya que apenas entendían las habilidades. Pero los mayores estaban cerca de ser bestias adultas, por lo que deberían tener un buen conocimiento de sus habilidades y tratarían de mejorarlas para acelerar su progreso a través de los rangos. Al igual que Thor y Rae, la mayoría de las bestias divinas terminaron de crecer en cuerpo mucho antes de que dejaran de crecer en poder. Los dragones fueron una excepción, ya que nunca dejaron de crecer, y algunas especies más débiles alcanzaron su máximo poder antes de la edad adulta, pero a estos se los consideraba en su mayoría bestias salvajes o monstruos, no bestias divinas con inteligencia. Los aprendices mayores estaban en su mayoría en forma de bestia hoy cuando Carl llegó al campo de entrenamiento, aunque había algunos mestizos cuya forma natural era semihumana. La transformación era una habilidad que le encantaría enseñarle al equipo, pero podía sentir que era magia sagrada por sus símbolos clericales del dios bestia. Aparte de Remy, era poco probable que alguno de los demás pudiera usar esa habilidad ahora mismo, si es que alguna vez lo hacían, ya que no eran exactamente seguidores devotos, mucho menos clérigos ordenados. Pero no había ninguna posibilidad de que Carl pudiera robar la habilidad y enseñársela. En esta etapa, la diferencia entre bestias y hombres bestia era eminentemente clara. Los hombres bestia se habían quedado atrás en el avance y habían sido relegados al papel de asistentes, mientras que las bestias se esforzaban por mejorar su poder. Un lobo alado se giró para saludar a Carl mientras se acercaba y luego le sonrió a Lotus con la lengua afuera. Pensé que hoy los ayudaríamos a todos con sus habilidades. Se han vuelto expertos en pelear entre sí, ya que viven y entrenan juntos todos los días. Por eso, hoy pueden entrenar conmigo y uno de mis compañeros de equipo. Les daremos consejos para mejorar sus habilidades, así como cualquier error que puedan estar cometiendo en la estrategia, explicó Carl, y luego se volvió hacia el equipo. ¿Quién quiere ofrecerse como voluntario para ayudar? Dana sonrió y asintió. Lo haré. Tengo barreras, así que no debería resultar muy herida. Carl sonrió y le dio una palmadita en el hombro, luego se quitó el brazalete de reducción de daño que había recibido del líder de los bandidos. Toma, ponte esto. Hará que el entrenamiento sea mucho más seguro, susurró. Todas las bestias que aparecen aquí se encontraban en los rangos despertado tardío y ascendido temprano, por lo que no deberían superar la reducción de daño base del amuleto sin excederse demasiado en su combate. Pero aprender a luchar contra un mago humanoide sería un cambio con respecto a un grupo de clérigos bestias que luchan entre sí. Pelear contra Carl era más parecido a entrenarse entre sí, pero podía usar sus habilidades para hacer trampa y mantener las cosas interesantes. Había un zumbido constante en su mente mientras Carl se preparaba para ir al ring de entrenamiento para encontrar su primer objetivo, y se dio cuenta de que Remy estaba meditando y cantando. Ella estaba tratando de enseñarle cómo usar guardaespaldas. Cuando dijo que quería ver qué podían hacer con alguna mejora, no estaba bromeando. Carl concentró su habilidad entre ellos y pudo sentir cómo fluía a su mente el conocimiento de cómo llamar a los guardaespaldas. Era una habilidad racial de la reina Naga y una de las más fáciles de aprender a compartir. Al menos para Remy. Dana eligió primero a su oponente, un gato moro cuyos hombros tenían la misma altura que los suyos. Para los gatos del páramo, todavía estaba medio crecido, pero sería un buen enfrentamiento, ya que ambos eran combatientes de rápido movimiento. El clérigo a cargo colocó una barrera dorada sobre ambos, tanto para la defensa como para indicar quién era el ganador. La primera barrera que se rompiera perdería. Carl se concentró en aprender guardaespaldas cuando comenzó la pelea, y Dana giró en el aire para evitar un salto del gato del páramo.
Su espada cayó y la bestia se retorció para evitar que le cortaran la espalda, luego saltó hacia un lado para evitar una andanada de misiles mágicos. Dana estaba conteniendo el poder, al mismo nivel bajo de despertado que todos estaban usando, pero si el gato no descubría algo rápidamente, estaría en problemas. No tardó mucho en darse cuenta de que mantener a un mago a distancia era una mala idea, y el gato del páramo usó su habilidad de especie de depredador silencioso para desaparecer de la vista y silenciar sus pasos. Dana solo tenía una capacidad de detección limitada, pero sabía cómo lidiar con atacantes invisibles. Ella creó un campo de niebla, que le permitiría ver la perturbación mientras el gato del páramo se movía, incluso si no podía ver claramente a la bestia. Sus garras arañaron su barrera de anulación cuando se movió demasiado tarde, pero su espada provocó un destello dorado cuando golpeó con precisión antes de que el gato del páramo pudiera reubicarse. El lobo alado se transformó en un joven de casi la edad de Carl, que vestía la sencilla túnica gris de los clérigos de las bestias. Luchar contra los magos es complicado. Incluso siendo invisible, pueden encontrarte. Además, ella puede volar. Puedo ver que no lo está usando tanto para que la pelea sea más justa, pero podría estar dirigiendo toda esta pelea desde arriba y haciendo que Nala salte sobre ella. Carl asintió. No estamos aquí para desanimar a nadie, y los objetivos voladores son difíciles de controlar para cualquiera. Especialmente para un clérigo gato del páramo que no tiene ataques a distancia. El lobo se rió entre dientes. Si tuviera ataques a distancia, abusaría totalmente de ellos. Pero las especies voladoras con habilidades a distancia entrenan por separado, y hay una clase completa sobre cómo lidiar con eso. Si quieres, puedo convencer a Kara, la tejón del vacío alado, para que pelee contigo. Si no usa sus ataques a distancia, debería ser una buena oportunidad de aprender. El lobo soltó una carcajada y sacudió la cabeza. Gracias, pero no tengo ganas de que me den una paliza hoy. No puedo volar sin magia, y un tejón del vacío puede anularla y hacer que me estrelle contra el suelo. El resultado del primer encuentro estuvo decidido desde el principio. Tras solo unos minutos de lucha en la niebla, Dana logró golpear al gato del páramo con una andanada de misiles mágicos, rompiendo su barrera y poniendo fin al encuentro. Dana terminó sus hechizos y el gato se transformó nuevamente en forma humana para hacer pucheros. Los magos son demasiado peligrosos en una pelea justa. Se quejó. Otra bestia, una especie de quimera con un cuerpo mayoritariamente felino, pero con tentáculos en los costados y 6 patas, dio un paso adelante para desafiar a Dana. Al principio fueron bastante fáciles, con ataques de sondeo. Luego, la bestia pareció dividirse en 3 y una oleada de comprensión inundó la mente de Carl. Esa habilidad era una ilusión sólida, pero era la misma que la esencia de los guardaespaldas. Ahora comprendía cómo se suponía que debían formarse. Pero en el campo de batalla, Dana estaba teniendo problemas. Los clones parecían aparecer y desaparecer, desapareciendo solo para reaparecer, y bajo los efectos de la habilidad, no podía distinguir cuál era el verdadero. Incluso usar ataques de espada de área amplia no estaba teniendo suerte, y la bestia ya había asestar múltiples golpes en su escudo. Pero Dana no siempre estaba desaparecida. Solo le parecía así gracias a la ilusión de la bestia. Así que cuando Dana lanzó una ráfaga de ataques hacia donde predijo que estaría la bestia y luego saltó para evitar su represalia, se sorprendió tanto como todos los demás cuando se dio por finalizado el combate. Las ilusiones se desvanecieron y el gato apareció en un lugar diferente al que todos habían visto, excepto Carl, que aún podía verlo con imágenes térmicas. Sin embargo, eso podría no ser correcto. Algunas de las otras bestias parecían presumidas, incluido un dragón joven. No muchas bestias veían el celo, pero las que lo hacían eran mucho más difíciles de engañar con ilusiones. Si el gato hubiera estado al nivel de Carl, habría sabido esconderse por completo, pero este aún era joven y estaba dominando sus habilidades. Hombre monstruo, ¿cómo lidiarías con eso? Preguntó el lobo. Carl sonrió. Puedo verla a través de la ilusión. La gata le hizo señas a Carl para que viniera de demostrarlo. No estaba dispuesta a aceptar que él pudiera evadir su habilidad. Dana abandonó el cuadrilátero y Carl entró para ocupar su lugar. No sacó un arma, solo asintió con la cabeza hacia su oponente. Hubo una fracción de segundo de retraso en su teletransportación de corto alcance cuando atacó, y eso telegrafió sus movimientos a la perfección.
El gato activó la ilusión nuevamente sin esperar a que los clérigos levantaran las barreras, y Carl sonrió mientras se arrastraba por el suelo, buscando emboscarlo desde un costado mientras las tres imágenes ilusorias se acercaban y Carl permanecía perfectamente quieto, ya que el gato no se había movido de su visión periférica. Las ilusiones se prepararon para atacar cuando el gato se abalanzó sobre ellas y Carl levantó una pierna para girar horizontalmente hasta el suelo, sobre la línea de ataque. Atrapó al gato en el camino, luego envolvió sus patas traseras con las suyas y le rodeó el cuello y las patas delanteras con un brazo para acariciarle la cabeza mientras ella no podía escapar. Le tomó un segundo liberar la ilusión, estaba tan sorprendida por el giro de los acontecimientos. El problema era que si ella se transformaba para averiguar cómo lo hacía, él todavía la tendría, y eso sería aún más vergonzoso. Carl la soltó después de un segundo, y ella se sacudió el polvo del pelaje antes de transformarse para gritarle. ¿Cómo lo hiciste? No debería ser posible. No puedes ver a una bestia desplazada a través de su ilusión, exigió saber. Cuando te teletransportas, tu trasero se mueve y delata tanto tu sincronización como tu objetivo. Así es como supe que tenía que moverme. Además, algunos de nosotros con visión mejorada aún podemos verte. Tu ilusión no oculta tu firma de calor. Una de las otras bestias se transformó en una niña humana con largas orejas de zorro. ¿Todavía mueve el trasero cuando ataca? Lo hacía de niña. Como un gato que parparea preparándose para atacar. Era adorable. Se rió. Cállate, no muevo el trasero. El hombre monstruo se está metiendo conmigo, se quejó la bestia desplazada. Si no podemos vencerlo con ilusiones, quizás podamos vencerlo con velocidad, sugirió uno de los otros. O fuerza. Tiene un rango superior, pero sigue siendo humano, sugirió otro. Carl les indicó que avanzaran. ¿Por qué no probamos ambas teorías? Debería poder seguirles el rastro a dos objetivos a la vez. En realidad, tengo una idea mejor. Puedes hacer una prueba con mis invocaciones. De esa manera, puedo darte algunas pistas. Las dos bestias se transformaron. Una en un búho oso y la otra en un enorme escorpión casi del tamaño de Ray. Carl se concentró en la habilidad guardaespaldas e invocó la invocación. No eran exactamente lo que esperaba. Remy recibió guerreros naga azules con patrones negros similares a los suyos. Carl recibió un par de lamias con escamas blancas, cabello rojo vibrante y armadura de cuero. También tenían solo 2 brazos, no 4 como los guerreros naga. También eran más pequeñas, no guerreras musculosas con pechos gruesos, sino mujeres delgadas con la gracia de una asesina. Por supuesto, no existían las lamias macho, pero algunas de ellas eran grandes y musculosas. Eran comandantes, lo que sorprendió a Carl. El rango de Remy era real, pero por alguna razón el suyo era un rango más débil. Estaba seguro de que había realizado la habilidad correctamente, pero los guardaespaldas no estaban al mismo nivel. Pero cuando comenzó el encuentro, Carl se dio cuenta de que eran una bestia completamente diferente a los guerreros. Por su cuenta, activaron un cuerpo llameante de rango real y atacaron con Ren, aunque cortaron el poder del ataque. Lo has cagado. Se quejó Remy. No tengo idea de cómo. Estaba seguro de que era correcto, pero invocó a la mía en lugar de nada. Carl respondió mientras los observaba pelear con los estudiantes. Tal vez porque es humano y es una habilidad de los naga. Se quedó a medio camino entre ambas. Sugirió Auk. ¿Estás orgulloso porque pueden usar fuego? Le informó Remy. Sí, mucho. Las lamias se balanceaban sobre la parte inferior del cuerpo, lo que les permitía atacar desde ángulos que cambiaban rápidamente. Esa movilidad compensaba tanto el daño del oponente más fuerte como el del más rápido. Acércate más. Les estás dando demasiado espacio para evadirte. Si estás casi pecho con pecho, no podrán balancearse lo suficiente antes de que tus ataques aterricen, sugirió Carl. Podía sentir que le ponían los ojos en blanco. Si fuera tan fácil, ya lo habrían hecho. Las lamias tenían espadas cubiertas de fuego, y casi todas las bestias tenían miedo instintivo al fuego. Les daba ganas de alejarse, no de acercarse. Pero después de pensarlo un poco, los dos aprendices llegaron a la misma conclusión. El cuerpo de una lamia era más vulnerable que el pecho. Así fue como asestaron sus primeros golpes. Justo detrás del punto de contacto con el suelo, donde se equilibraba la mayor parte del peso del guardaespaldas. Por supuesto, no salieron ilesos, pero lograron asestar un golpe que fue mejor que cualquier otro antes que ellos. El maestro entró en el ring cuando estaban a punto de retirarse. Inténtalo de nuevo. Ya casi has entendido el concepto.
Carl observó a las bestias pelear con los dos guardaespaldas Lamia, mientras Ra y Remy los comparaban con los guardaespaldas y los golems que tenían. Era difícil decir quiénes eran los más letales entre Carl y Rae, ya que ambos tenían optimización ofensiva disponible, y Lamia tuvo que contenerse contra la bestia estudiante. Pero hubo cierta discusión sobre si 4 brazos con espadas eran mejores que 8 piernas, cuando normalmente solo se usaban las 2 delanteras para atacar. Querían probar la teoría, pero no querían revelar su nivel de poder real mientras los demás los observaban. Los clérigos de las bestias no eran malos, al menos no en la mente de las bestias, pero no eran parte del equipo. Nos dijeron el primer día que siempre debemos tener una reserva secreta de energía que nadie más conozca. Auk les recordó. La dama no tan malvada lo había dicho muy claramente. Los estudiantes que entrenaban contra los guardaespaldas cambiaron, y el par de lamias blancas los puso a prueba hasta sus límites, haciéndoles mejorar sus estrategias en formas que los clérigos no habían pensado antes, y usar sus habilidades y cuerpos de las maneras más efectivas. El maestro estaba impresionado de que el entrenamiento pudiera desarrollarse tan bien, y con Carl usando Skillmaster tanto en los estudiantes como en sus propias bestias, todos estaban progresando. La mayoría del equipo no podía usar las habilidades que estaban viendo, pero había esperanza de que les daría inspiración para aprender más fácilmente otras habilidades con las que fueran compatibles. También fue un entrenamiento valioso para el equipo, ya que habían estado luchando contra gigantes durante un tiempo y ahora tenían la oportunidad de ver batallas con múltiples estilos de cuerpo. Los guardaespaldas tenían algunas habilidades de combate, pero al principio les faltaba instinto de combate. Incluso después de la práctica, seguían siendo deficientes en comparación con un élite entrenado, pero lo mismo sucedía con los golems, por lo que Carl puso el hechizo al mismo nivel general. Carl los dejó practicar hasta el almuerzo, cuando los estudiantes mayores fueron a su entrenamiento en interiores, que era más privado, ya que era doctrina de la iglesia y los humanos no eran seguidores de los dioses bestias. La cafetería estaba llena durante el almuerzo, pero Dana tenía muchas preguntas para Carl. ¿Cuándo aprendiste a usar guardaespaldas? ¿O esos son de Remy? Además, ¿por qué pueden usar tus habilidades? La verdad es que no tengo ni idea. Remy nunca ha enviado a los suyos al combate todavía, así que no sé si también pueden usar algunas de sus habilidades. Si pueden usar incluso una o dos de sus habilidades, serán muy peligrosos. Pero los míos salieron como la mía, y los de ella son guerreros Naga. Puede que sea la forma la que determine las habilidades. Pero para las lamias, su atuendo parece más decorativo, mientras que para los guardaespaldas Naga, Bestial Raiment parece como si en realidad estuviera haciendo una armadura de grado épico en ellos. En su mente, Remy estaba tratando de no reír, lo que hacía que Auk sospechara cada vez más. Pueden usar Bestial Raiment y Tsunami. Ella se rió. Los Naga eran monstruos del elemento agua por naturaleza, por lo que tenía sentido que los guerreros pudieran usar una de sus habilidades de tipo agua. Auk suspiró con resignación. Sabía que eso estaba por venir y estaba comenzando a aceptar que su hermana pequeña no apreciaba por completo la maravilla que era la magia del fuego. Entonces, entre ustedes, ¿pueden tener 6 construcciones invocadas? Eso es un poco injusto, suspiró Dana mientras hacía el cálculo mental de su poder de combate. Carl se encogió de hombros. Muchas cosas con los élites son simplemente injustas. Incluso Morgana, que ahora es increíblemente capaz, tuvo que tatuarse extensamente su propio cuerpo para llegar a un punto en el que se sentía segura en combate. Hablando de eso, debería ver si puede ayudarme con algunas de esas cosas la próxima vez que nos encontremos. Pero aprendí algo mientras estaba en el pasado. La clase con la que comienzas no siempre era con la que tenías que quedarte. Cuando ganabas suficiente poder, podías intentar modificar tu clase a través del avance. Todos pasamos por el primer camino de avance, pero no sé si alguno de nosotros logró mejorar. Todos obtuvimos algunas buenas recompensas, pero en cuanto a mejorar nuestras clases, no creo que podamos saber si sucedió hasta que el sistema esté lo suficientemente activo como para darte tu árbol de habilidades o un informe de estado completo. Los demás asintieron y Carl los vio tratando de sacar a relucir a ambos en silencio, solo para ver qué encontraban. No lograron sacar una lista de habilidades, pero todos tenían un estado detallado que describía sus habilidades. Ortos envió a un clérigo para que se uniera a ellos mientras terminaban de comer. Tengo un mapa para ti y detalles de la misión. La anomalía aparecerá 40 kilómetros al norte de la ciudad de Alsearin. Desafortunadamente, los monstruos vigilan la apertura de portales, en caso de invasión.
Por lo tanto, te llevaremos al puerto controlado por humanos en Lutonade. Sugerí Penbeck, que está en manos de trolls tribales, pero agregaría cientos de kilómetros a tu viaje. El problema es que Lutonade es un puerto pirata, conocido por ser una escala para los barcos negreros que se dirigían al extranjero. No es un lugar agradable y viajar con mujeres, y mucho menos con tantas jóvenes y sanas, te convierte en un objetivo. La tercera opción segura es ir al desierto del delta del río Charan. Es un lugar seguro para los portales, pero es un pantano y tendrías que viajar 300 kilómetros a través del desierto u 80 kilómetros al norte para llegar al pueblo más cercano fuera del pantano donde podrías tomar una carretera, explicó. Señaló todos los puntos del mapa y, aparte del problema de los piratas y los esclavistas, Lutonade parecía la mejor opción. Pero tentar a los esclavistas cuando tenían una misión que cumplir no parecía una gran idea. El camino desde Penbeck era un gran circuito que bordeaba el pantano y se necesitarían más de 700 kilómetros para completar los 300 kilómetros de viaje directo. ¿Los esclavistas realmente atacarían a los clérigos dragón? Preguntó Lotus. Eso se consideraba un tabú entre todas las naciones humanas del continente. Secuestrar a un clérigo dragón solo traía mala suerte. Los demás continentes no respetan ese estándar, por lo que a los esclavistas de Neubon no les importa a quién capturan. Simplemente afirman que son plebeyos al azar cuando los subastan. Incluso hemos intentado subastar bestias transformadas a las que drogaron para que no pudieran volver a transformarse. Kao solo podía imaginar el desastre que habría sido cuando los efectos de las drogas desaparecieran y la bestia volviera a transformarse. Comprar un esclavo humano o un ser bestia dócil era un nivel de riesgo muy diferente al de un oso terrible enojado en la sala de estar. Dana señaló más adelante en la carretera. Dice que hay muelles en Adbury. También está un poco más lejos y la carretera pasa por Lutonade, pero eso debería ser mejor que aparecer en la ciudad. El clérigo miró los informes. Sí, eso debería ser posible. Ese pueblo es casi mitad humano, un campamento comercial entre pescadores humanos y las tribus orcas y demoníacas que viven en el interior. Su plan parecía viable si aparecían en Adbury, y el clérigo estaba seguro de que podrían hacerlo sin problemas. La única preocupación era que aún tendrían que cubrir más de 400 kilómetros en 3 días, además de la distancia adicional hasta Adbury. O bien, podrían acortarla un poco más que la ruta por carretera desde Lutonade y dirigirse hacia el este a través del desierto. Ese era principalmente territorio orco, con algunas tribus de demonios nómadas en la región. Ambas podrían ser bastante problemáticas, pero no solían acercarse a Alsearin, la ciudad más cercana a la anomalía, ya que estaba poblada en gran parte por minotauros, que eran muy territoriales. Creo que lo mejor sería que sigamos por el camino. Al menos sabemos que es un camino muy transitado. Podemos sacar a Tori a los golems y viajar como una caravana. Con las bestias, no creo que seamos el objetivo principal de nadie. El atuendo que me hizo Rae también se parece mucho al de un pícaro o asesino, que combina con los luchadores mágicos de las otras naciones humanas, sugirió Dana. Muy bien, un pícaro, un guerrero, 2 clérigos y yo con Thor y los golems. Parece un grupo razonable, asintió Carl. Trae también a los guardaespaldas de Randy. Deberían poder seguir el ritmo de Thor al trote, y Naga en realidad pertenece aquí. Tal vez no a esa región, a menos que sea pantanosa, pero podemos decir que venimos de los pantanos o que vamos hacia ellos, sugirió Tessa. El clérigo del dios bestia parecía intrigado. Eso podría funcionar. El pantano comienza no muy lejos del camino y corre desde este río hasta el río Charan. La mayor parte de tu viaje será junto al pantano, por lo que no estaría fuera de lugar que los guerreros Naga aceptaran un contrato de guardia. Es una pena que solo traigas a 2 de ellos, pero tu grupo tiene otros guardias. La mayoría pensaría que estabas escoltando a los clérigos. Supongo que no tienes un carro que podamos comprar para el viaje. A Thor le gusta tirar de carros, y podríamos poner a todas las mujeres dentro, así que estaríamos yo más los monstruos y los golems visibles, sugirió Carl. Podemos conseguir uno. Hay un portal cerca y pueden traer uno de las ciudades. Pero no será barato. Carl sacó 10 monedas de oro de su inventario. ¿Esto lo cubrirá? El clérigo devolvió la mitad del dinero. No es tan caro. Gracias por encargarte de eso por nosotros. Nos ahorrará muchos problemas si nos vemos más como viajeros normales. Bueno, tan normales como podamos con Thor tirando del carro. Puedo conseguir algunos caballos, si lo deseas, ofrecieron los clérigos del dios bestia. No, la parte de que Thor tire del carro no es negociable.
Estaría muy decepcionado si trajéramos nuevas bestias solo para evitar que él tire del carro. La bestia transformada se rió entre dientes. Thor parecía del tipo que disfrutaría tirando de un carro todo el día. Durante unos minutos, todos examinaron el mapa, intentando adivinar lo más que pudieran sobre la ruta y los desvíos que podrían tener que tomar para llegar a tiempo a la anomalía. Kao señaló la ruta directa a través de las zonas rurales. Por lo que parece, incluso si tenemos el desierto abierto, deberíamos estar bien. Nada de esto es montañoso ni forestal, al menos no en el lado norte de la carretera, donde buscaremos la anomalía. Tenemos las coordenadas, pero una vez que nos acerquemos, será solo un juego de adivinanzas hasta que realmente veamos y activemos el dispositivo para mantener estable la anomalía. El único problema es que no tenemos idea de qué hay realmente allí para los habitantes. Dado que las tribus nómadas constituyen la mayoría de los monstruos, supongo que tiene sentido que no puedas localizarlos en un mapa. El clérigo sonrió ante la frustración de Carl. Bueno, tenemos algo de información sobre la cantidad de clanes orcos, pero tienen cientos de campamentos a lo largo de los 1000 kilómetros al este de la costa, hasta nuestras fronteras al norte. ¿Hay tantos orcos? Entonces, ¿por qué no lo llaman Imperio Orco? Preguntó Dana. Porque a los orcos no les interesa ser responsables de nada, ni eliminar a las otras especies de monstruos. Si lo hicieran, no les quedaría nadie con quien luchar. Eso sería un desastre para ellos. Así, están felices de dejar que las ciudades e incluso los pueblos llenos de otras especies vivan, mientras plantan campos al azar en sus rutas migratorias para que haya comida en todos los lugares a los que van. Ni siquiera eliminan a las tribus de goblins, y todo el mundo los considera molestos y sucios carroñeros. Los orcos se llevan bastante bien con los demonios, ya que a ambas especies les encanta luchar y tienen sentido del honor. ¿Cuánto sabes sobre las costumbres de batalla de los orcos? Preguntó el clérigo. Basta con saber que les gusta asignar a alguien para que cuente las muertes, para que nadie invente recuentos falsos de muertes para presumir. Kao se encogió de hombros. Los demás se giraron para mirarlo. ¿Qué? Me encontré con algunos mientras estaba fuera. Son bastante interesantes. O lo fueron hace 10.000 años. El obispo Misty se acercó a ellos para sentarse a la mesa. Las cosas han cambiado para los orcos desde entonces. Cuando el sistema colapsó, también lo hizo gran parte de su cultura que se basaba en él. Ahora son mucho menos civilizados, pero los principios básicos siguen intactos. Les encanta pelear por las razones más pequeñas, pero aún tienen el mismo código y no atacan a niños ni a no combatientes. ¿No combatientes? Preguntó Lotus. Si te quedas atrás en la pelea y esperas a curar tu lado después de que termine la pelea, no te atacarán. Los clérigos de guerra no se saldrían con la suya, pero los clérigos de la naturaleza son notoriamente inestables. Lotus suspiró. ¿Cómo hemos conseguido una reputación tan horrible incluso aquí? Seguís a los dioses de las bestias, los fanáticos de todo lo salvaje. Esta mañana abrazaste a un dragón temporal inmortal en lugar de ir a desayunar. Luego, durante el entrenamiento de la mañana, tenías que comer algo porque estabas mareado por el hambre. Los demás asintieron y Lotus se encogió de hombros. Eso no es una locura, son solo prioridades. Los horarios no son parte de la naturaleza. Cuando estés a salvo, deberías poder dormir todo lo que quieras y luego comer, no salir corriendo a entrenar. Mientras hablaban, los guardias del templo ya estaban trabajando para poner en orden el plan que les ayudaría a llegar a la anomalía. Era vital que se estabilizara, por lo que estaban haciendo todo lo posible para preparar lo que el equipo necesitara. Esto incluía algunas mercancías comerciales falsas para cargar en el vagón porque nadie viajaba con un vagón vacío, incluso si su objetivo principal era trasladar personas. Ortos vino a recibirlos cuando llegó el carro, y quedó satisfecho con él. Los guardias habían cargado rollos de lino en el carro, que eran una marca registrada de una de las naciones humanas del norte y solo eran valiosos en Newon. En todos los demás lugares, el lino era una de las opciones más baratas. El carro era un poco pequeño para ser un carro de mercaderes, pero lo suficientemente grande para cumplir con su función. Además, tenía plataformas laterales para los guardias. Podían colocar golems o algo así para que los bandidos supieran que el carro estaba protegido.